¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con clases de termodinámica para los chicos de ingeniería bioquímica, ¿sale? En esta ocasión, ya estamos en la recta final, en la parte final, ¿sale? Esta ya es la última unidad que tiene como título termofísica y termoquímica, ¿sale, chicos? Entonces, pues vamos a comenzar a analizar, pues estos temas, ¿no? Que pues precisamente ya son los últimos. Vamos a analizarlos de manera rápida. Algunas de estas cosas son términos que ya hemos visto, ¿sale, chicos? Así que voy a tratar de ir un poco rápido para hacer esto un poco más dinámico, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a analizar aquí es cálculos de la variación de entalpía en procesos sin cambio de fase, ¿vale? Entonces, ustedes, de hecho, podría sonar como algo repetitivo porque ustedes ya han hecho este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, pues para poder hacer el cálculo de cálculos de entalpía, pues solamente utilizábamos o hacíamos cálculos a partir de las ecuaciones que ya teníamos o hacíamos los cálculos a partir de las propiedades que ya estaban tabuladas, ¿no? Entonces, nada más vamos a dar un rápido vistazo a algunas definiciones aquí rápidas. Si ustedes recuerdan, la energía interna, es función de tanto de la temperatura como del volumen específico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta expresión que precisamente viene dada por esta relación donde el cambio en energía interna tiene que ver con los cambios de temperatura y volumen específicos, cada una temperatura y volumen constante. Entonces, si ustedes recuerdan cuál es esta definición del cambio de la energía interna con respecto a la temperatura, esta definición se define como el CB, ¿sale? Entonces podemos sustituir este término aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando estamos trabajando, por ejemplo, con procesos a volumen constante o, por ejemplo, con gases ideales o con fluidos incompresibles? No vamos a tener cambio en el volumen específico o no un cambio razonablemente grande. Entonces, este término lo podemos eliminar. Por lo tanto, el cambio de la energía interna o la diferencial de la energía interna nos queda igual al CB, ¿sale? Multiplicado por la diferencial de la temperatura. Entonces podemos integrar esta expresión llegando a esto, ¿verdad? Donde aquí tendríamos que sustituir un polinomio que describe al CB para esa sustancia que nosotros estemos analizando, ¿no? Donde pues tendremos que integrarla en función del proceso, del cambio de temperaturas que haya ocurrido en este proceso, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con un proceso mecánicamente reversible, ¿sale? Podemos decir que este cambio en la energía interna es igual al calor transferido en el proceso, ¿vale? Si es que hay calor transferido en el proceso. Si es un sistema diabático, pues este cambio va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, de manera análoga, podemos hacer lo mismo para la entalpía. Sabemos que la entalpía es función de la temperatura y de la presión. Hacemos exactamente lo mismo para los sistemas ideales o a presión constante o a ciertos sistemas gaseosos a presiones bajas, los sólidos y los líquidos. Este término vale cero. Por lo tanto, esta diferencial de H es igual al Cp por la diferencial de la temperatura. Y nos queda una expresión análoga, donde recuerden que la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, se define como el Cp. ¿Vale? Entonces este término lo podemos cancelar cuando trabajamos con gases ideales, cuando trabajamos con procesos a presión constante y con sólidos y líquidos, ¿sí? Fuera de la región del punto crítico, porque cuando nos estamos acercando al punto crítico, pues estamos manejando presiones muy altas, entonces la presión sí va a impactar en la entalpía, ¿vale? Ojo con eso. O sea, el cambio de la presión sí impacta a un cambio de entalpía. Es a lo que hago referencia. Entonces, integrando esa expresión podemos llegar a esto, que es análoga a la que tenemos anteriormente. Y si sustituimos esto en el balance de energía, precisamente, y si estamos trabajando con un sistema reversible, ¿vale? Podemos llegar a la conclusión de que el cambio de entalpía es igual a la transferencia de calor que haya habido en el sistema, ¿sí? A partir de la ecuación de la primera ley o del balance de energía general. Cualquiera de las dos. ¿Sí, chicos? Entonces, espero que se entienda hasta ahí. Esto no es más que cosas que ya hemos visto, chicos, ¿sí? Entonces, donde esta CH es función de la temperatura y esta está descrita por un polinomio, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué formas puede tener ese polinomio? Si ustedes van a buscar en el libro del Smith, el Smith les presenta esta otra forma polinomial, ¿sí? Que es diferente a la que venimos trabajando, por ejemplo, con el libro del Sengel, ¿sí? Pero pues deben de llegar exactamente a los mismos resultados, no debería haber tanta diferencia, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con un gas ideal, esto lo podemos transformar para Cp, para gas ideal, de esta manera, ¿sale? Nada más le ponemos un superíndice para decir que vamos a trabajar como gases ideales, ¿sí? ¿Qué pasa con un gas ideal? Acuérdense que para un gas ideal nosotros podemos encontrar una relación directa entre el Cb y el Cp, ¿vale? ¿Y cómo cambia
¿Cómo cambia esta relación del Cp con respecto a la temperatura para un gas ideal? Porque fíjense que para un gas ideal, este valor del Cp o del Cv son funciones totalmente de la temperatura. No repercute nada la presión, ¿vale? Pero pues para los reales sí repercute, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo para diferentes gases, cómo son los cambios de Cp en función de la temperatura. Vemos que para los gases, por ejemplo, un gas argón, ¿vale? Sabemos que es un gas noble y es una molécula muy simple. El Cp es independiente de la temperatura, ¿vale? Para un gas ideal. Mientras que para el nitrógeno, para el agua, fase vapor, y para el dióxido de carbono, vemos que tenemos unos comportamientos pues que ya no son totalmente que ya no son independientes, ¿no? Aquí ya hay una dependencia que podemos ver que es lineal con una pequeña pendiente, aquí no es totalmente lineal, y aquí pues claro que no es lineal esta cosa que tenemos por aquí, ¿sale? Entonces, vamos a checar precisamente esta parte, por qué ocurre esto más adelante, ¿sí, chicos? Entonces, nada más. Y esto creo que ya lo vimos al inicio del curso también, donde les presenté unos perfiles y les dije que efectivamente, entre la molécula sea más compleja o más elaborada, su funcionalidad con respecto a la temperatura va a ser, pues va a repercutir todavía más, ¿no? Ok, entonces, nosotros hasta este momento en el curso habíamos estado trabajando con puros sistemas puros, ¿sale? Con sustancias puras, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando tengamos una mezcla, ¿sale? Cuando usted tenga una mezcla de gases, por ejemplo, o una mezcla de gases, ¿sale? Tiene que tomar en cuenta que esa mezcla de gases pueden los gases entre ellos tener algunas relaciones o correlacionarse entre ellas de manera energética, ¿sale? En el sentido de que puede haber atracciones o interacciones entre las moléculas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces si quisieras calcular, por ejemplo, el cambio de la entalpía en una mezcla de gases, tendrías que tomar precisamente esas energías que precisamente son las que les digo, ¿vale? Ahora, hay una forma muy sencilla de trabajar con mezclas de gases. Si se supone que esa mezcla de gases se comporta de manera ideal, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber interacciones entre ellas. Se puede trabajar a partir de un Cp promedio, ¿sale? Este Cp promedio va a ser un promedio entre los Cps de los componentes del gas. ¿Cómo es eso? Miren, aquí está expresada por esta expresión que tenemos aquí, donde el Cp de mi mezcla de gases deberá de ser igual a las fracciones molares de cada uno de los gases, suponiendo que tengo una mezcla de gases con 3 gases diferentes, A, B y C. Cada uno de ellos va a estar multiplicada por su Cp, ¿sale? Como gas ideal, ¿sale? Multiplicada por su fracción, ¿sí? Y esto nos va a dar el Cp de la mezcla gaseosa, ¿sale? Entonces, cuando tengamos alguna mezcla de gases, podemos trabajar, si lo trabajamos de manera ideal, así es como podemos hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, hablando de esta parte, hay que entrar un poco, solamente sobre la superficie, sobre cómo se calcula la energía interna o qué es la energía interna, ¿sí? Entonces, vamos a ver este pequeño subtema, que es parte de esto, que es energía interna de los gases ideales, desde un punto de vista microscópico, ¿sale? Entonces, como ustedes ya saben, la entalpía y la energía interna son propiedades termodinámicas, ¿sí? Pero estas propiedades son propiedades macroscópicas, ¿sale? O sea, de todo nosotros sabemos que nuestros sistemas son un conjunto de moléculas que están en un volumen de control, ¿sale? Entonces, acuérdense que nuestro volumen de control puede tener fronteras móviles, pueden ser reales o imaginarias, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si también están de acuerdo conmigo, pues estas moléculas en nuestro sistema están siempre en constante movimiento, ¿sale? Entonces, tienen una posición, un movimiento y hay interacciones entre ellas, ¿sale? Se están moviendo, ¿sí? Entonces, la suma de todas estas interacciones nos va a arrojar a nosotros las propiedades macroscópicas de nuestro sistema, ¿sale? Entonces, en función de las propiedades microscópicas, tú puedes obtener una propiedad macroscópica, ¿sale? Entonces, ¿quiénes son los que estudian o analizan todos estos sistemas microscópicos, ¿sale? Pues tendríamos de dos. Sería la teoría cinética y la mecánica estadística, son los que se encargan de todo este tipo de análisis, ¿no? Estas son las teorías que relacionan el comportamiento de las moléculas con las propiedades macroscópicas, ¿vale, chicos? Entonces,
Estas dos disciplinas se encargan de poder extrapolar las mecánicas microscópicas para ver cómo es que impactan directamente en las propiedades macroscópicas, ¿vale? Entonces, ustedes, toda esta terminología ustedes ya la han visto en química básica, chicos, o en teoría lo debieron de haber visto. Ustedes saben que, o bueno, vamos a empezar desde aquí. La teoría cuántica, ustedes ya vieron todo esto, nos dice que precisamente la energía de un sistema está toda cuantizada ¿cómo lo definían? En pequeños como grupos de energía, ¿sale? O cuantos de energía, ¿sí? Entonces es energía que está discretizada, ¿no? Está cuantizada en niveles energéticos, ¿no? Entonces esto es lo que nos dice la teoría cuántica, ¿vale? Tenemos niveles energéticos en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en un sistema cerrado, yo tendría un conjunto de niveles energéticos permitidos. No quiere decir que tenga la energía del sistema ya definida como tal, no. Tengo un conjunto de niveles energéticos, ¿sale? Entonces mi sistema puede saltar entre cualquiera de todos esos niveles energéticos en cualquier instante de tiempo, ¿vale? Entonces, cada nivel energético que tenemos aquí está asociado a un número de estados cuánticos. Ustedes ya saben esto, precisamente se les conoce como G y a esa G se le conoce como la degeneración de nivel, ¿sí? Todo esto es lo que ya vieron en la parte de química básica, ¿vale? Cuando vieron los modelos atómicos y todo esto, ¿vale? Entonces, cuando un sistema aislado se encuentra en un nivel de energía, en realidad todo el tiempo recorre todos los niveles estados cuánticos caracterizados por la misma energía, ¿sale? Entonces, si un sistema se encuentra en un nivel dado, ¿vale? Entonces va a tener n niveles todavía cuánticos por donde se puede estar moviendo. Entonces, en ningún momento nuestro sistema va a estar, o por así decirlo, estable, ¿no? Siempre hay movimientos entre esos subniveles, porque pues tenemos los niveles y estos serían unos subniveles de los niveles, ¿sale? Entonces vamos a analizar un sistema cerrado que esté termodinámicamente a condiciones estables, en condiciones estacionarias de temperatura, presión y volumen fijos, ¿vale? Entonces, el equilibrio macroscópico no indica precisamente un equilibrio microscópico, ¿sale? Entonces, ustedes pueden ver un sistema que se encuentra en estado estacionario, donde no cambia presión, temperatura ni volumen del sistema, pero internamente hay cambios constantes. Siempre se están moviendo los cambios, siempre hay cambios energéticos, ¿no? Y un ejemplo de esto, pues, es el movimiento de las moléculas en un sistema cerrado con propiedades fijas, donde precisamente los choques o los impactos entre las moléculas, entre ellas, o las moléculas con las paredes, precisamente es lo que lleva a cabo la transferencia de energía, o que haya fluctuaciones en la energía en nuestro sistema, ¿sale? Entonces, en un sistema precisamente cerrado tenemos acceso a un gran número de estados cuánticos, ¿sale? Vamos a estar restringidos a un nivel energético, pero vamos a tener, a partir de ese nivel energético, vamos a tener un montón de estados cuánticos ahí dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, el promedio discreto de todas esas energías, la sumatoria de todas esas energías permitidas, va a ser igual. Bueno, es que es como un promedio ponderado que vamos a ver ahorita más adelante. Todas esas energías que tenemos aquí va a ser igual a la energía interna, ¿sale? Entonces, la energía interna se define precisamente en un sistema termodinámico como todas estas energías de todas las moléculas, ¿sale? Como la energía de todas las moléculas que están dentro de un sistema. Y esa energía de esas moléculas viene dado por su nivel energético y viene dado por sus estados cuánticos, ¿sale? Entonces, ¿quiénes proporcionan o quiénes nos dicen cómo se calcula esta energía interna a partir de estos estados y niveles, ¿sale? Pues la mecánica estadística, por ejemplo, proporciona un método para obtenerla. Entonces vamos a ver cuál es. Entonces vamos a suponer un sistema cerrado, el mismo sistema, que está en equilibrio, claro está, un equilibrio macroscópico, a un volumen constante, un sistema cerrado, ¿sale? Ojo con eso. Entonces, aquí tenemos una definición, ¿vale? Esta es una definición. La probabilidad del estado cuántico depende de la energía, ¿vale? Entonces, dependiendo de la energía, vamos a estar en un nivel cuántico, ¿sí? Y todos los estados cuánticos con la misma energía tienen la misma probabilidad de que esté en ese estado cuántico. Entonces, estamos trabajando con probabilidades y estados de energía, ¿vale? Entonces, todos
pues aquí te lo dice, ¿no? Todos los niveles que tengan una energía van a tener una probabilidad, ¿vale? Y si hay otra sección donde se tenga la misma energía, pues va a tener la misma probabilidad que esa otra, ¿vale? Estas probabilidades ya están determinadas, ¿sí? Entonces, para hacer este cálculo, se emplea esta expresión que se llama función de partición, ¿vale? Entonces, esta es la mentada función de partición, ¿sale, chicos? Entonces, ¿dónde? Aquí vamos a ver qué es cada cosa. I corresponde a la energía del nivel I, GI es la degradación del nivel y K es la constante de Boltzmann, ¿vale? Entonces, esta es la función de partición. Este Z sería la partición, ¿no? Entonces, U es el promedio. Entonces, U se definiría, precisamente como les dije acá arriba. Hasta ahorita me está cayendo el 20, chicos. Está muy chiquita la pantalla. Hasta ahorita estaba viendo. Bueno, espero que hayan alcanzado a ver estas otras diapositivas de por acá. Una disculpa. Bueno, de aquí para adelante. No se preocupen, al cabo lo de arriba. Bueno, sí, todo es importante, de hecho. Pero espero que se haya alcanzado a ver. Bueno, entonces les estaba comentando. U es el promedio de las energías de los estados cuánticos accesibles, de cada uno ponderada por una probabilidad, ¿vale? Que precisamente es lo que les decía acá. U, pues es toda la energía de nuestro sistema, precisamente la energía interna. Pero esa energía interna está dada por los niveles energéticos y los estados cuánticos, ¿sale? ¿Y cómo se calcula esa U? Pues esa U se puede determinar por esta expresión, ¿sale? Entonces, así es como se relacionan esas energías con la parte, con esta propiedad termodinámica, que precisamente es una propiedad macroscópica, ¿sí? Donde la energía interna sería igual a la constante de Boltzmann por la temperatura elevada al cuadrado por la diferencial del logaritmo de z, que precisamente es esta función de partición, con respecto a la temperatura en un sistema a volumen constante, en este caso volumen específico, ¿verdad? Entonces, estas funciones describen la energía total de un sistema macroscópico, ¿vale? Entonces, podemos trabajar con esa expresión de la siguiente manera. Si nosotros estamos analizando un sistema ideal, ¿sale? Ustedes saben que los gases ideales, una de las características que tienen es de que para un gas ideal todas las moléculas son iguales, ¿vale? Entonces, y además no toma en cuenta las interacciones que pueda haber entre una molécula de gas y otra, ¿vale? Entonces, esas son cosas que vamos a tomar en cuenta para hacer ahorita un análisis, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para un gas ideal, la energía interna, la energía de nuestras moléculas en un sistema, sería solamente función de la traslación y rotación de todo ese conjunto de moléculas y además de la rotación y vibraciones que pueda tener la molécula, ¿vale? Va a ser función solamente de esto para un gas ideal, ¿sí? Entonces, la energía también, ojo con esto, está asociada con los electrones y los núcleos en el átomo, porque a lo mejor alguien pudiera decir eso también. Entonces, para un gas ideal las energías se pueden trabajar de manera separada, ¿vale? Entonces podemos analizar de manera autónoma cada una de esas energías, ¿sale? Entonces nuestra función de partición la podemos repartir en dos funciones de partición, por así decirlo, ¿no? La energía asociada con la traslación de las moléculas y la energía asociada con las fuerzas intermoleculares, ¿sale? Que precisamente son estas dos que tenemos aquí, ¿sale? Y dividido sobre n, ¿sale? N factorial, que viene siendo una representación del número de las moléculas que pueda haber en nuestro sistema, ¿no? Entonces, oh Dios mío. Si nosotros aplicamos un logaritmo natural a esta cosa, yo puedo separar esta relación de aquí, ¿sale? Entonces, acuérdense que el producto de estas dos variables lo puedo separar como la suma de los logaritmos naturales, y como este término está en el denominador, lo puedo subir al numerador, pero con signo negativo, ¿sale? En logaritmo, ¿vale? Entonces, de la teoría cinética se puede calcular precisamente, ahora el detalle está cómo calculamos la función de partición para la traslación y para las fuerzas intermoleculares. Pues la teoría cinética nos dice que esa función de partición, perdón, para este sistema se puede calcular con esta expresión que precisamente nos dice que el volumen específico elevado al número de Avogadro multiplicado por todo este término que tenemos aquí, donde precisamente todo esto está elevado a la 3 medios por el número de Avogadro, donde K y H esta es la constante de, ¿ya la vimos? ¿Sí? La constante de Boltzmann, sin mal no recuerdo, y esta es la constante de Planck, ¿vale, chicos?
Esos físicos y sus cosas, ¿sí? Ahora, la definición de esta expresión, pues sí, no se las tengo a la mano, ¿vale? No sé porque pues, no soy físico. Pero esta es la expresión que utilizan precisamente en la teoría cinética, ¿no? Ahora, si nosotros sustituimos esta expresión en la que ya teníamos anteriormente aquí, nos queda esta expresión que tenemos por acá. Bueno, le aplicamos un logaritmo natural, claro está, aplicamos un logaritmo natural por propiedades de los logaritmos llegamos a esta expresión que si se fijan es bastante sencillo. Aquí tenemos un producto, ¿verdad? Entonces, y este está elevado a una potencia. Puedo sacar la potencia, ¿sale? Si aplico un logaritmo natural, esto pasa lo mismo y ya nos queda el logaritmo natural de todos estos dos términos. Entonces, este término lo puedo sustituir en esta expresión aquí, ¿vale? Y me quedaría la expresión que tenemos por aquí abajo. Oh, Dios mío. Esta que tenemos por aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues de una vez les voy diciendo, a lo mejor se preguntarán, profe, ¿y de dónde sale la función de partición para precisamente para las fuerzas intermoleculares? Pues precisamente la primera que les mostré es esa, ¿vale? Es esta expresión. Pero no la voy a sustituir, pero por si alguien se pregunta, pues es la que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esta expresión la vamos a derivar con respecto a la temperatura, ¿sale? Si yo la derivo con respecto a la temperatura, ¿están de acuerdo conmigo que este término, pues como es independiente de la temperatura, o sea, es la cantidad de moléculas que tengo en mi sistema, el factorial va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, este otro término, déjenme ver, este otro término también vale 0, ¿sale? Saca la derivada de esto y es este término que tenemos aquí, y cuando saquen la derivada de este otro, pues les queda este término que tenemos por acá, ¿sale, chicos? Entonces, si quieren intentarlo, háganme el álgebra para que practiquen sus derivadas, la derivada de esto y la derivada de esto, porque esta vale 0 y esta otra también vale 0, ¿vale? Entonces, si se acuerdan, la definición de la energía interna a partir de propiedades microscópicas venía dada por esta expresión que teníamos al inicio, ¿verdad? Entonces, si se fijan, nosotros ya tenemos cuánto vale esa derivada de z con respecto a t. Aquí está. Entonces, nada más vamos a sustituirla aquí, ¿vale? Y llegamos a esta expresión que tenemos por acá cuando sustituimos, ¿vale? Nada más hay que hacer un poquito de álgebra. Entonces, si trabajamos con un gas ideal, pues nada más le ponemos el nombre de gas ideal a esta cosa, ¿verdad? Ahora, ojo aquí, sustituyendo, ojo, el último término como una función de la temperatura, f de t, todo este término de aquí, lo voy a sustituir por una expresión que va a ser función de la temperatura, ¿sale? Y el producto, número de Avogadro por la constante de Boltzmann, ¿sale? La voy a nombrar como la R, y esa es la constante de los gases. Entonces llegaré a esta expresión, ¿sale? Y si ustedes recuerdan, para un gas ideal, la entalpía es igual a la energía interna más RT, ¿sale? O puede ser el producto presión-volumen específico, pero pues para este caso vamos a utilizar RT, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando yo sustituya esto aquí, estas se van a sumar. Y se van a sumar y me van a dar esta expresión que tenemos aquí. Entonces, ¿y eso para qué? Bueno, ahorita van a ver. Miren, para llegar, regresamos a la grafiquita que tenemos al inicio, ¿sí? Entonces, si esta expresión la derivamos con respecto a la temperatura, ¿vale? Llegamos a esta expresión que tenemos por aquí. Y si se acuerdan que era la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, exacto, es igual al Cp, ¿sale? Y si estamos trabajando en un sistema de gas ideal, este término podemos decir que, bueno, o más bien, no, sí, este término, si se acuerdan, hace alusión a las fuerzas intermoleculares, ¿no? De vibración y rotación y todo esto. Para un gas ideal, este término pues va a ser muy pequeño o va a tender a 0, ¿sale? Nada más, excepto a temperaturas altas, donde sí va a impactar, ¿sale? Pero si trabajan a temperaturas muy bajas, este término lo podemos manejar como 0. Por lo tanto, llegan precisamente a que el Cp para un gas precisamente que no tenga modificaciones en la energía por vibraciones o rotaciones de su molécula es igual solamente a 5 medios de R, ¿vale? Y si se fijan, por ejemplo, el átomo de argón, ¿sale? Del gas argón, ¿vale? Es un átomo diatómico, ¿sale? Es un átomo estable, ¿sí?
Entonces, esta no tiene como tal vibración ni energía por vibración o rotación. Por lo tanto, es el Cp de esta molécula para un gas ideal es constante. ¿Se fijan? Pero si usted maneja un gas que ya tenga una configuración más elaborada, por ejemplo, el nitrógeno, el agua o el dióxido de carbono que tenemos por acá arriba, entonces sí se va a modificar su Cp con la temperatura, ¿sale? Y no se diga si trabajas a temperaturas más altas, se va a modificar más. Por eso es de que este término va a impactar más precisamente si se trabaja a temperaturas altas, ¿sale? Entonces, ya con eso, chicos. Entonces, bueno, esto era solamente para explicar precisamente esa parte de por qué para un gas ideal, podemos decir que el Cp es función solamente de la temperatura, pero ojo con eso, solamente cuando trabajamos en sistemas con temperaturas relativamente bajas, ¿sí? Porque si se fijan, esta escala de temperaturas pues es alta, ¿no? ¿Sí? Y esto se cumple también para moléculas que no sean muy complejas, moléculas de gas no muy complejas, ¿vale, chicos? Vamos bien de tiempo. Entonces, bueno, si se fijan en lo otro, pues ya era como cosas que ya habíamos visto anteriormente. Nada más la parte esta del análisis que hicimos de precisamente de este cálculo. Sí, era algo diferente que no habíamos visto. Ahora vamos a ver precisamente el cálculo de la variación de entalpía cuando ocurre un cambio de fase. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿cómo se calcula la entalpía cuando ocurre un cambio de fase? Bueno, primero vamos a definir algunas cosas importantes. Vamos a poner como ejemplo un sistema en estado líquido, ¿sale? Entonces, ustedes saben que para pasar de líquido a gas, yo tendré que agregar energía, y para pasar de líquido a sólido, tendré que quitar energía de mi sistema, ¿sale? A esa energía que quito o pongo se le conoce de dos formas, se le conoce como calor latente, ¿vale? Precisamente, si es de líquido a sólido se le nombrará calor latente de fusión, y si es de líquido a gas se le llama calor latente de vaporización. Y de hecho ustedes ya están familiarizados con estos porque ya los manejaron en las tablas, ¿sí? Donde precisamente ustedes veían la entalpía de vaporización. Así que pues ustedes ya han hecho este tipo de ejercicios, ¿sí? Ya lo han manejado, ¿vale? Nada más es como un review esto. Entonces, ustedes saben que precisamente si trabajamos en un proceso en donde va a ocurrir un cambio de fase y la temperatura de tu sistema y la presión de tu sistema es constante, por lo tanto va a quedar fijada también la temperatura, ¿sale? Acuérdense que en un proceso de cambio de fase a presión constante la temperatura queda fija, ¿sale? Entonces, pero lo que ustedes requieren es agregar o quitar energía de su sistema para poder llevar a cabo ese cambio de fase, ¿sale? Otra cosa que hay que mencionar aquí es que en este proceso coexisten dos fases. Como ustedes ya saben, cuando veíamos la campana de equilibrio, donde teníamos nuestro líquido comprimido, nuestro vapor sobrecalentado y nuestra campana de equilibrio de la mezcla líquido-vapor, ¿no? Entonces, en un sistema que se encuentra en un cambio de fase, ¿sale? Ustedes recuerdan que por la regla de las fases, o la regla de las fases de Gibbs, que en un sistema de sustancia pura, tú necesitas dos propiedades termodinámicas, pero cuando estás trabajando con un sistema con cambio de fase, solamente necesitas una propiedad termodinámica. De hecho, ya lo manejaron ustedes, porque cuando teníamos sistemas donde estaba ocurriendo un cambio de fase, les daban el valor de X, que acuérdense que X era la calidad del sistema, ¿sale? Entonces nada más necesitaban conocer otra propiedad termodinámica, cual sea, para que el sistema quedara definido, ¿sí? Entonces, pero, si yo no tuviera las tablas, por ejemplo, para calcular la entalpía de vaporización, ¿cómo lo puedo hacer, profe? Pues existe una expresión muy, muy, muy famosa que se llama la ecuación de, si mal no recuerdo, Clausius-Clapeyron, pero nada más la encontré como Clapeyron, ¿sale? Entonces se calcula con esta expresión que tenemos aquí, donde esta delta H es la entalpía, o más bien es el calor latente, ¿sale? Esta entalpía de aquí, este cambio de entalpía se le conoce como calor latente. Es igual a la temperatura por el cambio de volúmenes. Ojo, este cambio de volúmenes es el cambio de volúmenes específicos del vapor menos el del líquido, ¿sale? Multiplicado por la diferencial de la presión de saturación con respecto a la temperatura. De hecho, ¿y cómo calculan este valor de aquí? Pues existen algunas expresiones, ¿vale? Pero, pues, esto ustedes lo pueden ver precisamente en un gráfico
temperatura-presión, donde precisamente podemos ver las tres fases cómo coexisten y que precisamente las líneas se juntan en un punto que se llama el punto triple, que precisamente todo esto que le estoy diciendo es, recuerden la unidad número 2. Todo esto lo vimos en la unidad número 2, ¿sale, chicos? Entonces, ok. Pero también existen otras formas de hacer este cálculo por métodos calorimétricos, ¿sale? Existen muchos equipos que pueden hacer este tipo de cálculos, ¿no? Pero si no se hace por esos dos, existen algunos tipos de aproximaciones que son los que tenemos por aquí, ¿sale? Una es predecir el calor de vaporización a condiciones normales, y cuando defino condiciones normales es a la presión de una atmósfera, o sea, presión normal, presión de ebullición en una atmósfera, ¿sale? Y otra es, por ejemplo, cuando tú quieres hacer el cálculo de la entalpía de vaporización, pero a una temperatura diferente, ¿sale? Cuando lo quieres hacer a una temperatura diferente. Entonces, ¿cómo lo haces? Existen varios métodos. Este es uno, por ejemplo. La entalpía precisamente de vaporización a condiciones normales, por eso esta N significa que se va a llevar a cabo a condiciones normales, quiere decir que aún va, ¿sale? A esta expresión se le llama ecuación de Riedel, ¿sale? Donde tiene todos estos términos ustedes ya los conocen, ¿sale? Estos términos constantes de aquí pues son términos empíricos que obtuvo este señor, que vieron que ajustaron y funcionan para muchas sustancias, ¿sí? Donde Tn es la temperatura normal de ebullición, ¿sale? A la presión de una atmósfera, ¿vale? O 101,325 kilopascales, ¿vale? Esta entalpía N es el calor latente de vaporización a esta temperatura, ¿sale? A la temperatura de ebullición. La PC es la presión crítica, ustedes ya saben que es la presión crítica, y esta TRN es la temperatura reducida calculada a la temperatura de ebullición a condiciones normales, ¿sale? O sea, es la temperatura de ebullición a condiciones normales dividida entre la temperatura crítica, ¿vale? ¿Sí se acuerdan, no? Cuando calculamos el factor de compresividad. Yo sé que sí, ¿vale? Entonces, existe otra definición que precisamente es que se llama ecuación de Watson. Esta la podemos aplicar cuando nosotros estamos trabajando a una temperatura diferente, ¿sale? Entonces, si tú quieres calcular la entalpía, pero el calor de vaporización a una temperatura diferente a la que vienes manejando, la puedes hacer con esta expresión, donde si se fijan nada más es una relación de entalpías y de temperatura reducida, ¿sale? Donde la temperatura reducida, pues tú tienes que conocer primero de tu sistema una entalpía de vaporización y a qué temperatura ocurre a qué temperatura tienes esa entalpía de vaporización, y con eso tú tienes que proponer otra temperatura diferente para poder conocer la entalpía de vaporización a esa nueva temperatura que tú estás proponiendo, ¿sale? Es bastante sencillo de aplicar, ¿sí? Entonces, muchas de estas definiciones y de estos modelos los van a aplicar, supongo que los van a ver en Físico-Química 1, ¿sale, chicos? Todo esto es como una introducción a lo que van a ver en Físico-Química 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver a grandes rasgos también la parte de cálculo de la variación de entalpía para procesos con reacción química, ¿sí, chicos? Entonces, aquí igual, muchas de estas cosas las van a recordar de sus clases de química, porque les digo, esta parte de todo esto ya debieron de haberlo visto en sus clases de química, ¿sí? Antes de empezar con esto hay que recordar una definición importante, que es ¿qué es el calor estándar de formación? ¿Sí? Entonces, el calor estándar de formación, precisamente, estas definiciones ya las vieron en química. Acuérdense que su definición era, bueno, más bien, estos datos están tabulados para varias sustancias, ¿sale? Y son estándar de formación precisamente porque son a condiciones, es como se produce esa molécula a condiciones estándar, ¿sale? Entonces, esto se hace ¿por qué? Por el propósito de que si tú conoces las entalpías de formación a condiciones estándar de una molécula, tú puedes extrapolar de ese punto hasta otras condiciones diferentes. Entonces, no es práctico tener entalpías de formación a un montón de temperaturas diferentes, ¿sale? No, porque pues no es práctico, ¿no? Entonces, lo que se hace es de que precisamente se hacen experimentos donde se calculan las entalpías de formación, que precisamente una entalpía de formación hace alusión a la energía que se produce o se libera para poder producir cierta molécula. Es una entalpía de reacción, ¿vale?
pero para una molécula, ¿sí? Donde precisamente estas entalpías de formación, por definiciones, para las moléculas más estables, por ejemplo, la molécula de oxígeno o átomos, ¿sale? Como a hierro, aluminio, ¿sale? Para estas, su entalpía de formación serían ceros, ¿sale? Y digo, todo, o la molécula de hidrógeno, ¿sale? Estas entalpías de formación serían ceros, ¿sí? Entonces, les digo, todo esto se supone que ustedes ya lo vieron en química, pero pues bueno, hay que volverlo a ver porque se utiliza este término, ¿sí? Entonces les digo, la mayoría de los textos vienen tabuladas estas entalpías de formación, que por lo general siempre se obtienen a condiciones estándar. ¿Cuáles son estas condiciones estándar? De temperatura de 25 grados centígrados y presión de una atmósfera. Pero ojo, siempre cuando ustedes vayan a consultar entalpías de formación de alguna base de datos o de algún libro o de algún artículo, yo que sé, de donde lo saquen. Una disculpa. Porfa, chicos, siempre chequen las condiciones estándar, porque para algunos autores a veces te manejan otras condiciones estándar. A lo mejor en lugar de 25 grados centígrados te manejan 20 grados centígrados. En lugar de 25 grados centígrados a lo mejor te manejan 0 grados Kelvin. De 0 grados Kelvin, 0 grados centígrados, perdón. ¿Vale? Entonces, una recomendación que les voy a hacer siempre, chicos, es que cuando vayan a buscar entalpías de formación en un libro, siempre chequen cuáles son sus condiciones estándar que ese autor tomó. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes vayan a buscar una entalpía de formación estándar o calor de formación, como lo quieran llamar, es análogo, se van a encontrar con algo así, ¿sale? Donde precisamente van a tener una entalpía, ¿sale? Puede ser mayúsculo o minúsculo el valor de H, dependiendo del autor. Nada más chequen las unidades. Va a tener un subíndice F, que nos está diciendo que es una entalpía de formación, y un circulito arriba nos está indicando que esa entalpía se obtuvo en una reacción que se llevó a cabo a condiciones controladas, que son condiciones estándar. ¿Vale, chicos? Entonces, eso es la entalpía de formación estándar, ¿sale? Es una entalpía de reacción para una molécula, ¿sale? Pero llevada a cabo a condiciones estándar, ¿sale? Entonces, esas se utilizan precisamente para hacer el cálculo de entalpías de reacción, ¿sale? Entonces, cuando tú vas a trabajar en un sistema donde ocurre una reacción química, además de calcular el cambio de entalpía en tu sistema, tienes que sumarle la entalpía de reacción, ¿vale? Así de sencillo, ¿sí? Entonces tú vas a calcular en tu sistema, como regularmente lo haces, el cambio de entalpía, pero además tienes que sumarle este cambio de entalpía de reacción de tu sistema. Nada más que ahí hay que señalar un pequeño detalle que se los voy a decir más adelante. Cuando hablan sobre calores de formación, ¿vale? En condiciones estándar, es muy conveniente también aplicar, si es que se requiere, la ley de Hess, que la ley de Hess nos dice que precisamente podemos calcular nosotros la entalpía de reacción de cualquier reacción a partir de otras, ¿sale? O sea, manejando estas expresiones como si ecuaciones algebraicas se trataran, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Supónganse que ustedes quieren calcular la entalpía de reacción para esta reacción que tenemos aquí, ¿vale? Suponga que usted no conoce esto, ¿sí? Entonces, suponga que usted pues, no conoce esta entalpía de esta reacción, pero haga de cuenta que usted va a la bibliografía y encuentra estas entalpías de estas reacciones, ¿sale? Estas a condiciones estándar, ¿sale? Vamos a suponer que están en condiciones estándar. Sumamos estas dos y si se fijan, ¿qué podemos, esta flecha que tenemos aquí la consideramos como una igualdad, ¿qué podemos cancelar de un lado y del otro? Podemos cancelar estas dos moléculas de agua con estas otras dos moléculas de agua a vapor y nos quedaría nada más pues estos términos de acá abajo, ¿verdad? Entonces, como sumamos estas dos reacciones, yo puedo sumar las dos entalpías y la suma de estas dos entalpías me daría esta entalpía de esta reacción, ¿sale? Entonces, hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta precisamente en la ley de Hess. Usted puede jugar con las reacciones químicas como si se tratara de ecuaciones algebraicas, ¿sale? Nada más que cualquier modificación que usted lleve a cabo en esta reacción química va a impactar directamente en las entalpías. Si yo modifico la dirección de esta reacción, modificaré el signo de la entalpía. Si yo multiplico toda esta reacción por un 2, tendré que multiplicar por 2
esta entalpía, ¿sale? Y a lo mejor se preguntarán, ¿para qué yo quisiera hacer eso, profe? Porque precisamente algunas ocasiones cuando tú quieres calcular la entalpía de alguna reacción, no lo vas a poder hacer directamente nada más haciendo una suma, sino que vas a tener que hacer algunas modificaciones en cada una de las reacciones para que cuando las sumes te dé la reacción que tú quieres, ¿sale? Ojo con eso. Entonces, siempre que se ve en esta parte de calores estándar de formación, hay que echarle un ojo a la ley de Hess, ¿vale? Y precisamente esto es importante porque cuando se requiere hacer o meter o cuando en tu proceso ocurre una reacción química, tienes que calcular la entalpía de la reacción de tu proceso, ¿sí? Entonces, aquí hay un pequeño gran detalle. Las entalpías de reacción, que les dije cómo se calcularían a condiciones estándar. ¿Qué quiere decir? A 25 grados centígrados y una atmósfera. Pero ocurre un pequeño gran detalle. La mayoría de los procesos con los que ustedes trabajan o han trabajado o hemos analizado no ocurren a 25 grados centígrados, ¿verdad? Ocurren a temperaturas diferentes y hay cambios en la temperatura, no siempre es isotérmico el análisis, ¿vale? Entonces, ¿nos sirve o no nos sirve este análisis? Sí y no así directamente. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que hacer algunas modificaciones, ¿sale? ¿Qué modificaciones? ¿Sale? No solamente debes de calcular el cambio de entalpía y ya le sumas la entalpía de reacción. No, no se puede. ¿Por qué? Porque la entalpía de reacción que tú calcularías con esta expresión, ¿vale? Es la entalpía de reacción a condiciones estándar, o sea, 25 grados centígrados. Tendríamos que llevarla hasta las condiciones de operación de nuestro proceso. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis que esto lo pueden checar en su libro de Smith, ¿sale? Lo pueden checar en el Smith, vamos a analizarlo rápidamente y les voy a poner dos definiciones y usen la que más les guste a ustedes, ¿sí? Entonces, una forma modificada de la expresión anterior, ¿sale? Sería una forma modificada de esta entalpía que tenemos acá. Entalpía de reacción sería esta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, donde esta B chiquita que tengo aquí representa los coeficientes estequiométricos de nuestra reacción, que precisamente si estamos trabajando con reactivos sería negativo y con productos sería positivo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un sistema a condiciones estándar, ¿sale? Podemos calcular, ¿vale? Un sistema de reacción a condiciones estándar, nosotros podemos calcular ese cambio, o podemos decir que la diferencial de la entalpía es igual al Cp por la diferencial de la temperatura. Esta expresión ya la tenemos anteriormente, ¿no? Pero esto lo podemos extrapolar hasta un sistema reactivo. Precisamente en un sistema reactivo vamos a tener productos y reactivos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, esta expresión quedaría de esta manera, ¿sale? Donde estas sumatorias pues irían precisamente de todos los elementos que constan en nuestra reacción, productos y reactivos, nada más que los coeficientes estequiométricos hay que tomarlos de esta manera, como les dije, si son reactivos negativos y positivos como productos, ¿vale? Entonces, esta expresión la podemos definir de esta manera y esta otra así. Esta de aquí se puede definir solamente como el cambio de los CPs de cada uno de los componentes que existen en tu reacción y esta se puede definir como nada más el cambio de entalpías de formación de todos tus componentes, ¿sale? Pero de manera diferencial, ¿sí? Entonces, si a ustedes les quedaría esta expresión y esa expresión la pueden integrar y llegarían hasta esta expresión que tenemos aquí, ¿sale? Donde integrarían desde el cambio de entalpía o si lo quieren poner desde una entalpía, desde la entalpía de reacción a condiciones estándar hasta la entalpía que tú necesitas a tus condiciones, ¿sale? De temperatura, acuérdense que estos son como pares ordenados, ¿vale? Entonces nada más integran y de aquí nada más despejamos este valor para este otro lado y les queda esta expresión, ¿sale? Entonces, una forma de calcular precisamente ese cambio de entalpía en una reacción química es a partir de esta expresión de aquí, ¿vale? Donde precisamente aquí pues viene la parte de los cambios entálpicos de la reacción, ¿vale? De la reacción y esta pues es la parte de todos los cambios entálpicos que pudiera haber por los calores, ¿verdad? Por los calores de la reacción. Ahora, a mí no me gusta mucho esta expresión que muestra el Smith. Les pongo esta otra. Esta otra es la que maneja el Zengel, por ejemplo, que en teoría es análoga a esta.
¿Qué es lo que maneja el Sengel? Pues nos dice precisamente, si se fijan está más grande, pero en teoría, para mí siento que es mucho más fácil de entender. La entalpía en el punto que usted la requiera, en el punto de esta temperatura que usted requiera, va a ser igual al cambio de entalpía de la reacción a condiciones estándar, ¿sale? Donde precisamente con todo este término de aquí, te va a hacer el cálculo de las condiciones, desde la entalpía de reacción a las condiciones estándar hasta las condiciones que tú la necesitas. Y luego le vas a sumar los cambios entálpicos de todos los componentes que no participaron en la reacción o que estuvieron en exceso en tu reacción, ¿sale? O inertes. Hay que tomarlos en cuenta, ¿sí? Entonces, con esta expresión también podemos calcular la entalpía para cualquier proceso, ¿sale? Para cualquier proceso que sea reactivo o no reactivo. Si es un proceso no reactivo, este va a valer 0 y les va a quedar esto de aquí, que precisamente es lo que ya vienen manejando, ¿sí? Donde este delta, pues precisamente es la entalpía que ustedes ven de las tablas, ¿sí? Es meramente la entalpía que ustedes ven de las tablas, así de sencillo. Ahora, vamos a analizar un poquito estos términos que tenemos aquí adentro, ¿sale? Para esta expresión, estas B's que tengo aquí son los coeficientes estequiométricos. Este sería de los productos y este sería de los reactivos, ¿vale? En esta expresión siempre hay que tomarlos todos como positivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el signo negativo ya lo tenemos aquí, productos menos reactivos. Estas entalpías de aquí son las entalpías de formación a condiciones estándar, ¿vale? 25 grados centígrados y una atmósfera de los productos y de los reactivos. Y este cambio de entalpías aquí es el cambio de entalpías precisamente que va a sufrir tu sistema, o más bien tus productos y tus reactivos, ¿vale? Entonces, tú tienes que llevar tu sistema desde las condiciones estándar hasta las condiciones finales que vas a alcanzar. Esto es lo que significa este delta de aquí. Este delta de aquí significa eso precisamente que les acabo de decir, ¿vale? Y este delta de aquí se calcula como esta integral del Cp por diferencial de T, donde esta T0 va a ser la temperatura a tus condiciones estándar, ¿sale? Que serían 25 grados centígrados, nada más que lo más seguro es que los van a tener que convertir a grados Kelvin, y lo vas a llevar hasta la temperatura de tu sistema, ¿vale? Entonces, si tienes una reacción química que tenga muchos términos, esta expresión se vuelve muy grande, ¿vale? Entonces, pero no es tan complicado. De hecho, pues lo más complicado de esta cosa es buscar los parámetros para tu definición de Cp. Yo creo que sí, ¿vale? Entonces, bueno, chicos. Y creo que pues hasta aquí sería todo, ¿sale, chicos? Entonces, para el próximo videito yo creo que resolvemos un ejercicio de esta parte para que vean cómo es que se aplica esta definición de esta entalpía. Porque esta primera parte que vimos aquí, ¿sale? Esta primera parte ya la hemos manejado, el cálculo de entalpías, ¿sale? Este cálculo de entalpías ya lo hemos manejado. Variación de la entalpía en procesos sin cambio de fase, ya lo hemos manejado. En el cambio de fase, pues también ya lo hemos manejado, pero sin utilizar la expresión de Clapeyron. Les digo, esta expresión la van a ver en Físico-Química 1, ¿vale? Entonces, pues sí es importante que por lo menos veamos un ejercicio de cómo se hace el cálculo de entalpía para un proceso con reacción química, que les digo, es lo mismo que vienen manejando ustedes, nada más le tenemos que agregar esta parte de aquí. Lo mismito, ¿sale? Entonces vamos a hacer un análisis muy simple de una reacción química, donde precisamente va a ser un sistema aislado, va a ser un sistema diabático y vamos a calcular una temperatura. ¿Sale, chicos? Entonces, espero que se encuentren bien. Hasta aquí le vamos a cortar. Si hay comentarios, dudas, porfa, ponlo en la parte de los comentarios. O mensajes por Schoology o por correo electrónico. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.